ustedes saben bien que se pueden ir mañana. Pero para los que se van a quedar, quedan 2 semanas más de camino. Aparte del sueldo que les hemos dado, vamos a dar una cruz de plata a cada uno al final. Hoy estamos con José María Áviles para presentar su película Al Oriente. José María, bienvenido. Hola, muchas gracias. Puedo decir que es un trabajo que parece muy grande para una ópera prima, entonces antes de todo quería felicitarte y también, entonces, hablando ya de esa película, pues hay un tema principal que viene que es el El Dorado. Entonces, si nos podrías un poco desarrollar justamente ese tema del El Dorado y cómo decidiste construirlo y desarrollarlo en tu obra. Bueno, el camino para llegar hasta ahí es un poco más complejo de alguna manera y tiene que ver con el origen, con lo que a mí me hizo pensar en esta película, que originalmente fue otra película. Una película que es conocida como el primer largometraje del cine de ficción en Ecuador en 1924 y se llamó El Tesoro de Atahualpa, de un cineasta que se llamaba Augusto San Miguel. Y es una película que en el imaginario ecuatoriano tiene mucha presencia, a pesar de que actualmente se encuentra perdida y no hay nadie vivo que la pudo ver. Sin embargo, algo de ser la primera está muy presente y yo creo que también el hecho de que dialoga con ese pasado, que es el de Atahualpa, con el tesoro de Atahualpa, que también es un mito que está muy presente no solo en el Ecuador, sino en toda la región andina. Y esa casualidad para mí fue el primer punto de partida, ¿no? Y que creo que también, y esto un poco respondiendo a tu pregunta, tiene algo que ver con lo del Dorado, porque hacen como una especie de juego cíclico con esta búsqueda del oro, ¿no? Como una metáfora posible de la historia a partir de la colonia en el Ecuador, por decir algo, ¿no? Eh, que también puede ser una metáfora, la búsqueda del oro, una metáfora que se puede extender a gran parte de la historia de nuestra civilización, ¿no? Como esa búsqueda del oro y de cierto bienestar a través de un tesoro, de algo que no nos pertenece al mismo tiempo. Exacto, justamente yo también sentí eso también en el ritmo, ¿no? Sea en la primera parte. En la primera parte estás grabando mucho a viajes, ¿no? Y luego en la segunda parte también nos tomamos el tiempo, ¿no? Seguramente que sea el espectador o los personajes, pues reflexionar, ¿no? Sobre la historia de ese Mm. legado, de... Sí, sí, al mismo tiempo como que también me interesaba como poner el acento no solamente como en las peripecias, digamos, más narrativas de la historia, sino en el contacto de esos cuerpos en ese espacio y en ese tiempo, y qué de eso podían transmitir por sí solos, ¿no? Su vestuario, su forma de estar, la naturaleza, el clima, sus palabras, pero no en un sentido puramente utilitario a la narración, ¿no? Porque de alguna manera hay algo en la narración de la búsqueda del tesoro en el cual ya está todo dicho, ¿no? Ya sabemos que van a haber una serie de peripecias, es casi como un género en sí mismo, y me interesaba de alguna manera que ese género también se explotara, ¿no? No se quedase en una repetición más. Yo pensaba que los tres cerritos estaban acá, pero ahora creo que los tres cerritos están por acá. Y es ahí a donde quiero llegar. Yo soy hombre de negocios. Y aquí hay muchos negocios que uno puede hacer. Otro tema que seguramente está relacionado con ese del El Dorado, hay una constante en las relaciones de poder, ¿no? También creo que sea relación de poder o también dependencia, ¿no? Acerca de entre las personas, entre también países, gente, recursos naturales. Me gustaría, sí, hablar contigo de eso, de cómo decidiste desarrollar esas relaciones de poder. Sí, sí, yo creo que ese es un tema como muy
muy interesante, ¿no? Las relaciones de poder que tenemos todos en la sociedad y un poco también rastrear cuál es el contenido histórico que hay detrás de esas relaciones de poder, que no es que están dadas, ¿no? Son el fruto de una serie de acontecimientos y de actitudes y de formas de pensar. Y la película, claro que tiene que ver con eso, es una película sobre la historia y es una película es una película sobre el tiempo y es una película que parte con un momento muy preciso de la historia, que es el momento en el que se coloniza América, ¿no? Entonces también es una historia de la colonia en sí, y a su vez cómo esas cosas de alguna manera permanecen enmascaradas en otras formas, nuevas formas de colonizarnos los unos a los otros, permanecen en la actualidad, obviamente, ¿no? Por más de que creamos que vivimos en unas sociedades absolutamente libres y democráticas, hay un montón de estructuras arcaicas que a las que seguimos prestando la atención, que tienen que ver con la dominación, ¿no? A través del trabajo, del dinero, en fin, se pueden enumerar un montón de cosas, pero a la película le interesaba poner el ojo ahí. ¿De qué manera podemos liberarnos de esas cargas que nos oprimen? En un sentido utópico, ¿no? Obviamente, pero creo que es un poco hacia allá, hacia donde se dirige la película y creo que es, no sé, en general también a donde al menos el arte que a mí me interesa se dirige, ¿no? Hacia una búsqueda y una expansión de nuestros límites y de la libertad. Justamente me gustaría saber tú, como persona también, cuál es tu sentimiento hoy sobre esa impulsión que puede tener la juventud en general, o impulsión o intuición. Creo que él también tiene esa intuición de que hay algo escondido en un cierto lugar. La película se sitúa como muy claramente en la actualidad, ¿no? Incluso hay esta escena de la película en la que se marca la fecha en el calendario y es 17 de marzo del 2021, que era el mismo día que estábamos empezando el rodaje y estábamos empezando precisamente con esa imagen, marcando en el calendario la fecha en la que estábamos empezando a filmar esta película, que queríamos que sea una película que dé cuenta del tiempo que estábamos viviendo, que no es un tiempo cualquiera, es un tiempo creo muy particular para todos y que justamente, no sé si solamente a los jóvenes, pero yo que soy joven, sí siento que nos interpela de una manera muy directa, ¿no? Como qué hacer hasta dónde hemos llegado, ¿no? Como también cierto que hay como una cierta de haber llegado a una sensación de haber llegado a un límite y también un cierto desencanto de las oportunidades que el mundo tiene para nosotros. Y los personajes de alguna manera se encuentran desorientados, ¿no? Precisamente no tienen un norte, no tienen un oriente, han perdido su capacidad de saber qué es lo que les conviene hacer. Quizás la única persona que se libera de eso es Rocío, precisamente. Ella sí, ella sabe qué es lo que quiere y lo hace con determinación. Eh, y eso también yo creo que habla de nuestro tiempo de alguna manera, ¿no? No es casual que sea ella y no él quien puede tomar una decisión y quien eh, sepa hacia dónde ir con claridad. Pero bueno, también me parece muy interesante poner el foco en ese momento en el que uno tiene que tomar una decisión, ¿no? Finalmente, hacia el final de la película, Atahualpa lo único que tiene que hacer es tomar una decisión. Así su decisión sea decir no, no más de lo mismo. Y eso ya creo que puede ser un gran paso de algo más, ¿no? Frente a esta situación de falta de horizontes.